Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. La moción de la fracción de AFP presentada por el parlamentario Donny Rasmein, relacionada con la reubicación del área de prostitución de San Nicolás, contó con el apoyo unánime en el Parlamento. En el momento de tratar la moción, las fracciones de AFP, MEP y PDR se unieron y con 21 votos quedó aprobada en el Parlamento. La moción de la fracción de AFP presentada por el parlamentario Donny Rasmein, relacionada con la reubicación del área de prostitución en San Nicolás y que ha tenido tantos contratiempos, contó con el apoyo de forma unánime en el gobierno y en el Parlamento. En el momento de tratar esta moción, las fracciones de AFP, MEP y PDR se unieron y con 21 miembros a favor quedó aprobada la moción de la reubicación de los prostíbulos del área de San Nicolás. Con esta aprobación, la política en su totalidad envió una señal clara para el gobierno que ellos desean para hacer todo lo que esté al alcance de los mandatarios para reubicar el área de prostitución. Uno que otro tiene que ver con el hecho de que los clientes no van a comprar fácilmente en el área de San Nicolás por miedo de que sean confundidos con las prostitutas. Esto se siente claramente con los negocios de la prostitución que quizás buscan vida en el área de la noche, pero que sin embargo en el día tiene la repercusión en la vida de los que no tienen nada que ver con la industria de la prostitución. En la moción nos indica dónde sí se podrá tener el área de prostitución. Probablemente eso en el Parlamento deje a gobierno para que sea decidido y probablemente en diálogo con partidos envueltos. Hasta el momento se espera dónde serán reubicados estas áreas de prostíbulos que en este momento están en San Nicolás y que muchas personas no quieren ir a comprar en esta área ya que temen a ser confundidas con las prostitutas de esta área. La ex jefe del DAS de Colombia, María del Pilar Hurtado, aún está emparada en Panamá. Aunque la Corte Suprema declaró inconstitucional su asilo, ahora se presentó una acción que ha provocado la suspensión temporal de los efectos de ese fallo. Maciel Arosemena nos dice de qué se trata. Fue la Procuradora General Ana Belfon quien presentó una solicitud para que los magistrados de la Corte Suprema aclaren los argumentos expuestos en el fallo que declaró inconstitucional el asilo de María del Pilar Hurtado. Si la Corte realmente decide en forma natural este caso, debe sacarlo rápidamente porque la Corte incluso en muchas ocasiones dice aquí no hay nada que aclarar, aquí no hay nada oscuro, todo está muy claro, y menos en un caso de inconstitucionalidad. El asilo de Hurtado sigue siendo inconstitucional, pero los efectos del fallo estarán suspendidos hasta que los magistrados se pronuncien sobre la petición de aclaración. Evidentemente es un acto dilatorio que ha interrumpido a última hora la ejecutoría de la sentencia que estaba próxima a ser aplicada o que pudiese ser aplicada después de las 5 de la tarde del día de ayer. Queremos que la Procuradora lo que ha hecho es sorprender a la buena fe del tribunal. Para los abogados que presentaron la demanda de inconstitucionalidad, esta solicitud favorece a Hurtado. Con esto lo que se procura es que la señora Hurtado se logre fugar del país. Es totalmente un acto dilatorio. No hay nada que aclarar. Pienso que la sentencia y los magistrados fueron muy claros. Aunque lo ideal es que esta solicitud sea atendida en un plazo no mayor de 10 días, todo va a depender de la voluntad de los magistrados de la Corte Suprema. Maciel Arosemena, TVN Noticias. El príncipe Enrique de Gales, conocido como el príncipe Harry de Inglaterra, llegó a Brasil como parte de su visita que durará 4 días y que incluye en su agenda actividades humanitarias y asistencias a partido del Mundial de Fútbol Brasil 2014. El príncipe Harry se encuentra en Brasil con una agenda que comenzó con la visita a un hospital, incluye una fiesta en homenaje al aniversario de la reina británica y su presencia en Cracolandia, en Sao Paulo, una zona denominada así por el consumo al crack, además de la posibilidad de que asista a 2 partidos del Mundial de Fútbol.
La Embajada del Reino Unido indicó que la visita del príncipe de la familia real británica tiene como objetivo estrechar las relaciones entre británicos y brasileños y de la posibilidad de que el príncipe asista a 2 partidos del Mundial. Harry visitará el hospital de Red Sara en Brasilia, referencia en rehabilitación, para ver de cerca el trabajo que realiza con pacientes, adultos y niños, y se espera que practique navegación en canoa con los pacientes. Asimismo, el príncipe Harry estuvo de visita junto a un grupo de niños con quien estuvo muy alegre, sacándose fotografías y experimentando lo que ellos hacen en este sitio. El programa de Harry en São Paulo incluyó una visita a Cracolandia, probablemente con la guía del alcalde, para conocer el programa de brazos abiertos, según la embajada. En la ciudad, el príncipe participará de la fiesta anual que celebra el aniversario de la reina, su abuela, y visitará proyectos sociales, uno de ellos vinculados con la protección del bosque atlántico. El tema de transportar personas ilegalmente en un vehículo que no tenga documentación de transporte público es algo que día a día se está volviendo más grande en Aruba, y el ministro de Transporte, Otmar Oduber, comentó que ya identificaron esta problemática por algún tiempo. Según lo comentado por el mandatario, ellos tienen la intención de erradicar a los taxis piratas, ya que estos perjudican a los que sí tienen su documentación al día. En una entrevista con el ministro de Transporte Público, Otmar Oduber, comentó sobre lo que está sucediendo en estos momentos referente a los taxis piratas. El Departamento de Transporte Público está tratando de hacer su máximo esfuerzo para controlar esta situación y de esta forma atender con los taxis que sí tienen su documentación al día. Los casos que se están presentando en este momento es que personas están tomando estos taxis piratas sin ningún tipo de documentación, dañando así a las personas y a los taxistas que sí tienen su documentación en orden. Estos taxis piratas se han conocido recientemente que están circulando en varias áreas de Aruba, notoriamente en el área de San Nicolás y también en Playa, haciendo recorridos y cobrando por este recorrido a personas naturales. El ministro Oduber comenta que hace un tiempo atrás se condujo cierto momento en que la policía actuó deteniendo a choferes y lamentablemente no tenían bases legales para poder detener a estas personas en custodia. Por eso tocó dejarlos ir. El ministro Oduber comentó y reconoce que hay un gran hueco en esta ley para lo que trata la forma por el tipo de trabajo ilegal del transporte público. Los pasos que se pueden tomar ahora naturalmente es ir al Parlamento y en cierto momento que esta ley pase, pero se nota que no es una ley fácil ni tampoco que vaya de una forma rápida. El ministro Oduber comentó que se identificó cuáles son los taxis piratas en Aruba y en este momento se está trabajando junto al cuerpo policial para poder detectar y colocar multas a las personas que estén actuando como taxi pirata. En una preocupación general se ha vuelto a convertirse las agresiones con ácido del diablo, ahora que han resurgido este tipo de crímenes en República Dominicana. En el mes de junio, 4 mujeres han sido rociadas con esta terrible sustancia mortal. Jessica Soriano trabajó el tema y nos tiene los detalles. Casi el 100% de estos casos están relacionados con riñas o con la obsesión de parejas o exparejas de las víctimas, sobre todo en barrios marginales. La mayoría de las víctimas de estos químicos usados como descongestionantes de tuberías son llevadas a la unidad de quemados del Hospital Luis Eduardo Aybar, donde el 4% de los pacientes presentan quemaduras químicas. Las víctimas deben ser sometidas hasta 25 cirugías reconstructivas y permanecer hospitalizadas de 15 a 16 días con un costo diario de 42.500 pesos. El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor sanciona con multas de 20 hasta 500 salarios mínimos a los establecimientos que venden libremente esta sustancia, aunque hasta hace días un equipo de noticias SIN pudo comprobar que se vendían sin ningún tipo de regulación. Donde se esté vendiendo ácido del diablo, a la gente que denuncie, con la multa le vamos a pagarle a las personas por hacer la denuncia. Arislady Miguelina Silverio Toribio del sector Cigüeños de Santiago es el caso más reciente. Autoridades llaman a la población a crear conciencia sobre el uso indebido de esta sustancia química. Jessica Soriano, Noticias, SIN. La justicia de Uruguay investiga a los integrantes de una secta por delitos de trabajo forzado, pedofilia y trata de personas en la Costa de Oro, departamento de Canelones.
Se trata de 4 mayores de origen europeo que prestan declaración ante la justicia del crimen organizado. Son 3 hombres y una mujer de ciudadanía francesa, alemana y belga. También declaran ante la justicia 7 mujeres, todas con hijos, algunas de ellas con más de uno. Según datos primarios obtenidos de la investigación, todos serían hijos del líder de la organización. Desde hace 4 años estaban afincados en la zona de la Costa de Oro y su lema fundamental era la vida sana y el alimento vegetariano. En los procedimientos realizados por Interpol se incautó material informático que es parte de la investigación. La denuncia habla de trabajo forzoso, pedofilia y trata de personas. El procedimiento se realizó por la denuncia de una de las víctimas que pudo salir de la organización. Estaba liderada por el discípulo de un gurú de la alimentación en Francia que fue procesado hace algunos años por pedofilia. Recientemente se conoció el caso de una situación que está molestando a los criadores de cerdos en Aruba, ya que en diferentes barrios donde existen estos criaderos hay perros que los han atacado tanto a los cerdos como a sus crías y hasta han matado a estos animales. Esta situación tiene en alerta tanto a las autoridades como también a los criadores que están cansados con esta problemática, y lo peor es que muchos dueños de estos perros, que son bravos, no toman la responsabilidad de sus animales. Recientemente se inició una investigación sobre la matanza de cerdos que se está presentando en la isla. La semana pasada ellos enviaron un mensaje afuera a todos los dueños de los perros, pero esto no ayudó porque el mismo fin de semana de nuevo, tanto el sábado como el domingo, varios cerdos amanecieron muertos de una forma cruel por culpa de los perros. Los cerdos siempre están cerca de los curá, que están cerca a las madres, pero después de que ellos nacen, en el momento en que empiezan a salir a comer, pueden irse del lado de su madre e ir a comer. La comida está servida en barriles cerca al mismo terreno del curá de las casas y después ellos podrán ir de nuevo a dormir cerca a sus madres. Los perros entran en la granja y los atacan. Aparte de los perros que lograron atrapar en una jaula, hay más de 4 que están caminando alrededor de los lugares semejantes y no es fácil agarrarlos. Se supo que también hay otros criadores en el barrio que están confrontándose con problemas con perros que han venido a Alto Vista. Ellos explican que perdieron alrededor de 19 cerdos en diciembre, lo que significaría una pérdida de más o menos 5.000 florines. En el pasado también se conoció la noticia de otro perro que mató a varios cerdos en su terreno, pero él habló con los dueños y ellos escucharon el mensaje, tomaron medidas como el problema y no vinieron más con estos perros que están azotando a varios cunucos, matando a los cerdos. Pero el dueño de los perros están terminando con los cerdos en este momento. Ellos no han tomado atención porque las crías de los cerdos les gusta tanto a estos perros. De esta forma seguirán usando jaulas como trampas para agarrar a los demás perros y ponerlos a dormir como la ley lo indica, algo así como una eutanasia para perros. Y como lo anunciamos en nuestra misión pasada, varias personas fueron condecoradas por el gobierno de Aruba como mandato de la Casa Real por los eventos organizados y producidos en la visita de los Reyes de Holanda. Pues ahora, para celebrar el Año del Rey en el 2015, se abrieron las vacantes para hacer propuestas para celebrar este año en grande y darles la mejor representación a los Reyes de Holanda. De la misma forma que los años anteriores, en el año 2015 de nuevo, en ocasión de la celebración del Año del Rey en abril del 2015, se tendrá la posibilidad de hacer propuestas para que las personas reciban una condecoración real. Para que una persona pueda ser considerada para recibir una condecoración real, deberá tener en cuenta que el hecho sobre el acento, la presentación particular, es por y para la comunidad, es decir, de valor excepcional para el desarrollo de Aruba. Asimismo, todas las personas pueden aplicar con sus propuestas para que sean ejecutadas en la próxima visita real en abril del 2015. Las mejores propuestas serán realizadas y asimismo recibirán una condecoración real. Todas las personas o instancias que conozcan a una persona que en su opinión sea merecedora de una condecoración real pueden entregar sus propuestas para así poder evaluar los méritos de una persona que sea puesta en condecoración real. Es de suma importancia tener toda la información clara y mencionando los datos e informaciones que realcen su trabajo, actividad desplegada para que esta persona pueda recibir esta condecoración especial.
Se espera que para la próxima visita de los reyes de Holanda, Aruba realice su mayor esfuerzo y así darles una muestra de respeto y amor a la Casa Real. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.